El científico místico, Jacobo Greenberg y el estudio de la conciencia. Imagina un mundo donde la ciencia no solo explique lo que vemos, sino también aquello que sentimos profundamente pero no entendemos. ¿Qué pasaría si existiera una conexión invisible entre nuestra mente, el universo y una realidad más profunda? Esta es la premisa fascinante que exploró Jacobo Greenberg, un científico mexicano que dedicó su vida a unir la ciencia y la espiritualidad. Hoy, en este video, descubriremos la vida, obra y misteriosa desaparición de este visionario, un hombre cuya mente nos llevó a los rincones más profundos del pensamiento humano. Acompáñanos en este viaje por su legado, una mezcla de ciencia, chamanismo y una búsqueda incansable de respuestas que aún nos inspiran. Jacobo Greenberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Desde niño, mostró un profundo interés por entender el funcionamiento de la mente humana. Tras estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Greenberg continuó su formación en el Instituto de Psiquiatría en Nueva York, donde se familiarizó con las bases científicas del cerebro y la conciencia. Sin embargo, para Greenberg, comprender la mente no era solo cuestión de métodos occidentales. Regresando a México, se sumergió en las tradiciones espirituales indígenas, especialmente en el chamanismo. Fue aquí donde encontró una conexión entre la espiritualidad y la ciencia, una unión que marcaría su carrera y su vida. Inspirado principalmente por Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, la legendaria curandera, Greenberg comenzó a explorar cómo las prácticas chamánicas alteraban la percepción y, potencialmente, el tejido mismo de la realidad. Uno de los mayores logros de Jacobo Greenberg fue su capacidad para combinar diferentes disciplinas. Psicología, neurociencia, física cuántica y espiritualidad tradicional se entrelazaron en sus investigaciones. Su objetivo principal era claro: explorar el poder desconocido de la mente humana y comprender cómo construimos nuestra realidad. Greenberg llevó a cabo experimentos para entender cómo estados alterados de conciencia, como la meditación o los rituales chamánicos, afectaban el cerebro. Por ejemplo, estudió cómo las prácticas espirituales de los chamanes podían influir en sus propios estados mentales y en los de los demás. Para él, la mente no era un simple recipiente de pensamientos, era una herramienta capaz de conectarse con algo mucho más vasto y universal. En sus investigaciones, buscaba no solo entender la psicología de la mente, sino también encontrar evidencia científica de lo que muchas tradiciones espirituales han sostenido durante siglos: que existe una conciencia universal que conecta a todos los seres vivos. El trabajo más revolucionario de Greenberg fue, sin duda, su teoría de la sinergia. Según esta idea, la realidad que percibimos no es algo que exista de manera independiente, sino que es una construcción de nuestro cerebro cuando interactúa con un campo de conciencia universal. Este campo, según Greenberg, es una especie de red invisible que conecta todo lo que existe. En términos simples, Greenberg propuso que nuestro cerebro no solo interpreta el mundo exterior, sino que, en esencia, lo crea en interacción con esta red profunda. En esta visión, la separación entre los seres humanos y el universo es solo una ilusión, todos somos parte de un mismo tejido. La teoría de la sinergia es radical, porque desafía las ideas tradicionales sobre la percepción y la realidad. ¿Y si cada persona, al cambiar su forma de pensar o practicar ciertos estados de conciencia, pudiera alterar su realidad? Esta pregunta aún despierta la imaginación y el interés de científicos, filósofos y buscadores espirituales. Un aspecto clave del trabajo de Jacobo Greenberg fue su profunda conexión con la herencia cultural de México. Inspirado por figuras como Pachita, Greenberg abrazó el chamanismo como una herramienta válida para estudiar la mente. Pachita, famosa por sus operaciones no convencionales, enseñó a Greenberg que los pacientes no solo sanaban físicamente, sino también espiritualmente. Greenberg documentó estas experiencias, no como simple observador, sino como un científico consciente de que el conocimiento ancestral podía tener una base científica aún por descubrir. Este enfoque lo distinguió de otros científicos de su tiempo, pues creía firmemente en la fusión del conocimiento moderno y tradicional.
A lo largo de los años, Jacobo Greenberg publicó numerosos libros y artículos explorando temas como la meditación, la espiritualidad y el poder de las percepciones humanas. Su trabajo no solo buscaba entender la mente, sino también ofrecer herramientas prácticas para que otros pudieran explorar su propio potencial. Hoy en día, sus ideas son consideradas pioneras en el ámbito de los estudios de la conciencia. Aunque enfrentó críticas dentro de la comunidad científica, Greenberg también encontró seguidores apasionados que continúan expandiendo sus ideas. En 1994, cuando tenía apenas 47 años, Jacobo Greenberg desapareció de manera repentina y sin dejar rastro. Su desaparición ha sido objeto de teorías y especulaciones durante décadas. Algunos creen que su trabajo lo llevó a enfrentar amenazas de grupos que querían silenciarlo, mientras que otros sospechan que pudo haber entrado en una especie de exilio autoimpuesto. El caso sigue siendo un enigma, pero añade una capa aún más fascinante al legado de Greenberg. ¿Podría su estudio de la conciencia haber traspasado límites que nadie se atrevió a cruzar? Esta parte de su historia despierta preguntas que quizá nunca tengan respuesta. A pesar de su desaparición, el impacto de Jacobo Greenberg sigue vivo. Sus teorías están ganando popularidad a medida que más personas buscan integrar la ciencia y la espiritualidad en sus vidas. Científicos modernos, educadores y buscadores espirituales están redescubriendo sus trabajos y viendo en ellos un puente entre el conocimiento ancestral y los descubrimientos del siglo XXI. Por otro lado, su legado también es un recordatorio de la riqueza cultural de México, un país donde el conocimiento científico y las tradiciones indígenas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Jacobo Greenberg nos dejó algo más que teorías y escritos, nos dejó una invitación a cuestionar el mundo que nos rodea y a explorar el increíble poder de nuestra propia mente. Su trabajo nos desafía a mirar más allá de lo que creemos saber y a abrirnos a la posibilidad de que la realidad y la conciencia son mucho más profundas de lo que imaginamos. ¿Qué sucedería si pudiéramos cambiar nuestra percepción del mundo? ¿Qué pasaría si nuestra mente, como decía Greenberg, fuera capaz de conectarnos con el universo entero? Estas son las preguntas que nos inspiran y nos mueven hacia una mayor comprensión, no solo del mundo, sino también de nosotros mismos. Hoy, te invitamos a reflexionar sobre el legado de este increíble científico mexicano, a aprender más sobre su visión y, sobre todo, a explorar el inmenso potencial que reside dentro de cada uno de nosotros. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrirlo?